Vaya día hermoso, ¿eh? Mañana se acaba. Tenemos que dar solución, por ejemplo, en una de esas puertas a ese histórico contencioso del agua que tenemos en Aragón, o al tema de las inversiones, a las posibilidades de inversión del Gobierno de España en esta tierra mediante fórmulas de convenio o fórmulas que prevé nuestro propio Estatuto de Autonomía, o la mejora, ¿por qué no?, de la financiación de nuestra comunidad autónoma. Son puertas que se han abierto, en las que hay que creer. Y me gustaría, y lo dije ayer en Teruel, que todos tuviéramos, entre comillas, más fervor y más sentimiento de creerse en Aragón y creer, sobre todo, en el autogobierno. Este estatuto de alguna forma tiene su base en el pasado histórico de nuestra comunidad, una comunidad que a mí me gusta llamarle comunidad histórica, una comunidad con 1000 años de historia, una comunidad que hizo también España, una comunidad que ha vivido juntos durante 1000 años y que gracias a ese pasado histórico fue posible tener el Estatuto de Autonomía que tenemos ahora.